comunicación telefónica con José María Irujo, el periodista del diario El País. Bueno, nosotros contábamos hace instantes, hablábamos de la renuncia de Valentín Díaz-Gilligan. Hubo novedades respecto de este tema y luego de su renuncia, porque también hubo una comunicación. Bueno, queremos que lo cuente el Irujo. Buen día. Aquí Julián Guarino y Daniela Ballester. Los saludamos en Mañanas Argentinas. Sí, buenos días desde Madrid, desde España. Gracias por atendernos. A ver, ¿puede contarnos si efectivamente hubo una comunicación de Díaz-Gilligan para con usted? Si lo llamó en las últimas horas, ¿cómo fue esa comunicación? No, con nosotros no ha comunicado en las últimas horas. Nosotros, vamos a ver, hablamos con el señor Díaz-Gilligan el pasado viernes para recabar su información, para recabar su versión sobre este tema tan delicado. La primera versión que nos dio es que él era solamente director de esta sociedad británica, que no era propietario ni accionista. Nos dijo que en la cuenta solo podía haber habido más de $200.000, nunca más, pero en realidad hubo casi 1.200.000. Bueno, nos mintió porque no nos dijo la verdad sobre su condición de accionista y propietario de esta sociedad. Tampoco nos dijo algo que nosotros ya sabíamos, y es que el 100% de las acciones de esa sociedad británica son propiedad de una sociedad panameña llamada Nashville Inc. Irujo, a ver, en función de lo que fue la investigación que ustedes llevaron a cabo, recordemos que el diario El País fue el primero en publicar estos datos y que a partir de allí, bueno, este desenlace, ¿no?, que estamos comentando en esta mañana, que es la renuncia de este funcionario. Digo, ¿cómo llegan a tomar contacto con esta información? Y si además de tomar contacto con la información de Díaz-Gilligan, ustedes obtuvieron otro tipo de datos. Bueno, la historia viene de atrás. Andorra es un pequeñito país de 77.000 habitantes entre España y Francia. Ha sido un paraíso fiscal muy importante hasta hace un año que las autoridades de Andorra decidieron colaborar con la Unión Europea y con otros países y terminar con el secreto bancario. Nosotros investigamos a la BPA, la banca privada de Andorra, porque en este banco ha habido 5 o 6 escándalos grandísimos, desde el saqueo de PDVSA en Venezuela hasta cuentas de políticos del PRI, en fin, el caso Pujol que afectó a España. Ha habido más de 900 cuentas supuestamente implicadas en blanqueo de dinero. En esa investigación que el equipo del País lleva haciendo desde hace varios años, encontramos de forma totalmente casual una cuenta a nombre de Valentín Díaz-Gilligan. Comprobamos que era un PET, era una persona políticamente expuesta, porque efectivamente era un alto cargo del gobierno de Argentina. A partir de ahí pensamos que era importante publicar, porque comprobamos que él vende la sociedad que tuvo 1.2 millones de dólares 11 meses después de ocupar su cargo, y que además esta sociedad pertenece a una panameña, una offshore. Sí. Y esa fue la decisión y el argumento por el cual decidimos publicar, pensando que era algo verdaderamente relevante. Irujo, pero a ver si podemos dejar claro este punto. Usted dice ahora que no existe una comunicación, pero la información que nos llega tiene que ver con un mensaje que le habría enviado, ¿sí?, el exfuncionario Díaz-Gilligan, justamente recriminándole de alguna manera que usted publicara esta información. Sí, ayer, pocas horas o minutos después de su cese, el señor Díaz-Gilligan me envió un mensaje por WhatsApp, pues, recriminándonos nuestro trabajo. Pero tampoco quiero entrar en detalles porque lo considero que es una comunicación de índole privada. De cualquier forma, lo que no entiendo es cómo este señor, este funcionario público, es incapaz de entender que la labor de la prensa democrática, de la prensa responsable y seria como la nuestra del diario El País, pues consiste en fiscalizar la clase política, y da igual de qué país sea, ¿no? Claro. Irujo, a ver, potencialmente podríamos tener de aquí en adelante otras cuentas offshore allí en Andorra que empiezan a conocerse y de la cual uno podría presumir que estarían a nombre de algunos funcionarios del gobierno argentino. No, nosotros no hemos encontrado otras cuentas de funcionarios argentinos. Si las hubiéramos encontrado, pues las publicaríamos. Y si consideráramos nosotros que se trataba de personas que tenían cuentas ocultas y que eran incompatibles con su cargo de funcionarios públicos. Por lo menos hasta el momento, la única información que teníamos con detalle y relevante es la que publicamos el pasado viernes. Irujo, Díaz-Gilligan, a modo de defensa, bueno, y también algún funcionario del gobierno, bueno, puntualmente el jefe de gabinete, ¿no? A modo de defensa hablaron de un dinero que no pertenecía a fondos públicos, ¿no?, sino que era dinero del ámbito privado. Eso por un lado, decía, a modo de defensa. Y también por otro lado que, bueno, él había sido puesto como titular de Line Action por pedido de Francisco Casal, bueno, lo que también en sí mismo representaría
representaría algún tipo de delito. ¿Qué puede responder usted respecto de esta defensa que hizo el funcionario? Bueno, la defensa de Díaz Gilligan a mí me parece pues bastante chocante, porque en la primera llamada que tuve con él el pasado viernes, la primera argumento que dio es que él no era el titular, que él era el titular de la cuenta, efectivamente, que él la había abierto, pero que el dinero no era suyo, que estaba haciendo un favor, dijo textualmente, sí, a un amigo que tenía problemas con la Hacienda de Uruguay. Luego, curiosamente, este hombre a la nación ha declarado que eso era mentira, pero es que es una verdad como la copa de un pino. O sea, sus declaraciones las tenemos totalmente chequeadas y confirmadas, ¿no? Fue su primer argumento. El segundo argumento de Díaz Gilligan es que era el director de la sociedad, sí, que no era propietario, que no era accionista. Y luego, 2 horas después, se le refrescó la memoria y recordó que efectivamente era accionista y era propietario cuando le leímos las actas internas del banco, donde viene todo lujo de detalles sobre su carácter de propietario y accionista de esa sociedad. Tan accionista y tan propietario que él mismo la vendió en noviembre del 2014, 11 meses después de ocupar un cargo público. Otro dato que nos pareció relevante, ¿no? Y luego la tercera parte de su defensa es que es una sociedad británica, una sociedad transparente, legal. Pero claro, lo que no cuenta Díaz Gilligan, que nosotros sabemos porque lo hemos chequeado en el Community House, que es el registro de sociedades del Reino Unido, que es público, es que el 100% de las acciones de Line Action, es decir, el 100% de las acciones de la sociedad que era propiedad del señor Díaz Gilligan durante ese periodo para hacer un favor a un amigo, según cuenta él, es propiedad de una sociedad panameña, offshore 100%. Ajá. Y Lujo, ¿esta sociedad panameña a nombre de quién está? Esta sociedad panameña se llama Nashville Inc. y está evidentemente a nombre de un despacho en Panamá con lo que se llaman los mariachis, es decir, que en un mismo despacho puede haber 35.000 sociedades. Entiendo. El propietario real final no lo conoceremos nunca. Claro, claro. Es una forma de erradicar una sociedad en forma anónima, digámoslo de esa manera. Exacto, pero lo curioso es que cuando el señor Díaz Gilligan abre esta cuenta en el paraíso fiscal de Andorra en el 2013 a nombre de Line Action, como propietario, representante y director de la misma, durante el periodo de tiempo en el que él es propietario, representante y director de Line Action, es decir, la sociedad que recibe el dinero, el 1.200.000, la tenedora de las acciones de Line Action es esa panameña. Pero en el momento en que la vende, en noviembre del 2014, cuando él vende la sociedad a su amigo Francisco Casal, porque dice que considera que no es compatible con su cargo público, aunque han pasado 11 meses, sí, y se deshace de ella, en ese momento ya desaparece la panameña y es Francisco Casal el único propietario del dinero y de la sociedad. Quiere decir que en algún momento... Ellos sabrán claro, por qué hubo estos cambios. Nosotros los ignoramos. Quiere decir que tendría que haberse registrado algún tipo de venta entre la sociedad panameña y Francisco Casal para que él sea el titular que figure justamente a la hora de desprenderse en el año 2014. Es decir, hay una operación más que todavía no se conoce, pero que en principio tuvo que haberse producido. Vamos a ver, en el 2013, cuando se abre esta cuenta oculta y secreta en la banca privada de Andorra, el director, representante y accionista, esto es muy importante, es decir, propietario de Line Action, de la sociedad que recibe el 1.200.000 euros, es el señor Díaz Gilligan. Sí. Cuando él vende la sociedad, el nuevo propietario es el señor Francisco Casal, pero durante el periodo en el que la sociedad está en las manos, la administración y propiedad de Díaz Gilligan, el 100% de la sociedad, el 100% de las acciones son propiedad de una sociedad panameña, de una offshore. Por eso Díaz Gilligan miente o falta la verdad cuando dice que su sociedad era británica. Sí, claro que era británica, pero usted lo que no cuenta es que el 100% de su sociedad británica está en manos de una panameña offshore cuyo dueño es desconocido. Irujo, ¿podría tratarse...? Es un poco complejo, pero sí, yo creo que se puede comprender. Sí, sí, totalmente. A ver, quiero hacerle esta pregunta porque hemos hablado, y en este caso también estamos hablando, de una defraudación al fisco argentino, teniendo en cuenta que este señor es argentino, que tiene su trabajo en la Argentina y que en todo caso no está certificado cuál es el origen de esos fondos. La pregunta es, ¿podemos estar en presencia de un caso de lavado de activos? Nosotros no tenemos ninguna prueba de que haya habido blanqueo de capitales. Nosotros hemos publicado esta historia y de hecho esta historia no está judicializada, es decir, no hay una causa judicial, no hay una investigación policial ni judicial sobre esta cuenta. Nosotros en el mare magnum de información que tenemos sobre cuentas sospechosas
que se abrieron en la BPA, en este pequeñito banco, que representaba el 25% de la actividad financiera del Principado de Andorra, del país, y que las autoridades de Andorra cerraron por blanqueo de capitales cuando les alertaron a las autoridades norteamericanas de que en ese banco la mafia rusa, la mafia china, en fin, los Puyol, PDVSA, y había un montón de casos realmente muy graves. Las autoridades de Andorra cierran el banco. En esa investigación de pronto nosotros encontramos que hay una cuenta a nombre de un funcionario público de Argentina y la miramos sin ningún tipo de predeterminación de ninguna clase, pensando a ver si ahí detrás puede haber una historia. Efectivamente pensamos que la hubo, que la hay, pues porque este señor no declaró ni la existencia de la cuenta, ni del dinero, ni la hizo pública en su declaración de bienes, continuó con ella cuando ocupaba el cargo durante 11 meses, y además no nos cuenta quién estaba detrás de Line Action. Él lo sabrá probablemente. Irujo, muchísimas gracias por este contacto con nosotros, ha sido muy claro. A ustedes un saludo desde Madrid, desde España. Gracias. Bueno, importantes los conceptos, ¿no? Sí, claro. Del periodista, y varios elementos que se van agregando. Por ejemplo, esto, que recién a fines del año 2014 es cuando, en este caso, Díaz Gilligan se desprende de la compañía. En realidad, la titularidad era ya, en ese momento, de Casal, ¿no? Y que pasaron 11 meses, ¿no? Sí. Uno podía pensar que, bueno, el periodo de tiempo hasta que se deshiciera la sociedad o lo que Sí. fuera, o se realizara la venta, podía ser menor. Bueno, seguramente volveremos sobre Sí, este tema. importante también esto, que la justicia, que algún fiscal se haga cargo de la investigación, ¿no? Algo que sí pasó con otro de los datos que dio a conocer el diario El País, esto es un rechazo a un depósito realmente multimillonario por parte del ex gobernador de Neuquén, Jorge Zapag. Bueno, en ese contexto la Fiscalía de la provincia de Neuquén se hace cargo de lo que es esta investigación y bueno, le está pidiendo los informes correspondientes. Bueno, decía, volveremos sobre este tema, pero ahora, momento.